esa cámara, que está ahí en su casa, que está en su trabajo, donde quiera que se encuentre, recibe bendición de parte de la iglesia Embajadores de Cristo. Y le comento, el título de este día va a ser La iglesia en la reforma, en la revolución puritana. Y vamos a comenzar desde el principio. ¿Qué es una revolución? Estamos a unos cuantos días, meses de poder celebrar como mexicanos algo así, una revolución mexicana dentro de esta nación. ¿Pero qué es una revolución? ¿Qué viene a su mente cuando escucha revolución? Un movimiento armado. ¿Un movimiento armado, Gustavito? Es un movimiento cívico mediante medios bélicos para el cambio de algún tipo de gobierno o pensamiento. Amén. Entonces vemos que es un cambio. Un cambio. La revolución nos llama a un cambio profundo. Generalmente la revolución es mezclada o asociada con la violencia. Y es verdad, tiene una parte violenta, pero no solamente habla de la parte física, sino también de una parte ideológica y de pensamientos. Es una revolución, un cambio drástico, revolucionario. No solo hablando de manera física, sino también hablando de manera ideológica. Lo que trata de hacer una revolución es una manifestación de inconformidad. De ya no podemos seguir de esta manera, pensando así, trabajando así, bajo este yugo, bajo este mandato, y es necesario cambiar la situación. Por eso es que viene una revolución. ¿Usted recordará los motivos de la Revolución Mexicana? ¿Algún motivo? ¿Quién estaba al frente en ese momento? Porfirio Díaz. ¿Cuánto tiempo llevaba en el poder ese hombre? 30 años, y estaba buscando aún poder extender su reinado un tiempo más. Fue entonces cuando los mexicanos se armaron de valor y trataron de derribar a este hombre que estaba tratando de reelegirse a cada rato, en cada momento. Entonces ya estaban inconformes totalmente y tenía que venir un cambio drástico a esta nación. Y algunos de los motivos o de las consecuencias por las cuales comenzó la revolución son las siguientes. Se oponían a la reelección del general Porfirio Díaz a la presidencia del dictador que había gobernado el país por más de 30 años. La desigualdad social y las consecuencias de la riqueza era algo que se estaba viendo en ese momento. No existía la libertad política, se despojaron de tierras a los campesinos. Se disminuyó la calidad de la enseñanza popular. El 80% de la población en ese tiempo era analfabeta. Solamente el 20% de los mexicanos tenían el derecho o la oportunidad de poder estudiar, de poder aprender, de poder asistir a un lugar donde pudieran continuar con algún tipo de estudios. No había libertad de expresión. Los obreros y los campesinos carecían de protección laboral, por lo cual estaban expuestos a la sobreexplotación. Había represión y había un uso excesivo de la fuerza. Nada más, hermano, nada más esas cuestiones sencillitas, fáciles. No cualquiera lo puede soportar. Cualquiera puede vivir toda su vida bajo estas dictaduras, bajo estos términos, ¿no? Pues claro que no, hermano. Entonces fue que a partir de estas características, de esto que se estaba pasando, hermano, se levantó Francisco y Madero, y fue aquel que comenzó la revolución, por todos estos motivos que le acabo de mencionar. Y no me estoy desviando, hermano, simplemente vamos a este recuerdo fresco que tenemos, esto que se nos ha enseñado, vamos a asociarlo con lo que estaban viviendo los puritanos, que fueron aquellos que se levantaron en contra de lo que se estaba viviendo en ese momento contra la iglesia cristiana, quienes levantaron la voz ante lo que ellos no consideraban correcto y no podían soportar más las condiciones que estaban viviendo. Los mexicanos ya no estaban a gusto con lo que estaba pasando con Porfirio Díaz, y los puritanos en esta época estaban hartos de lo que se estaba viviendo en la iglesia en el siglo XVI. Y estos hombres, hermanos, nos dejaron como ejemplo que no debemos pasar por alto, soportar, adaptar, modificar, agregar o cambiar prácticas que no tienen nada que ver con lo que nos ha dejado nuestro Dios. De hecho, hay versículos que nos hablan específicamente de lo que va a pasar con aquellos que se atrevan a modificar una sola letra, que se atrevan a cambiar algo que ya está escrito, que ya está establecido, algo que está dado por Dios. Hay severas consecuencias para todo aquel que se atreva. Entonces, estos hombres, los puritanos, levantaron la mano y dijeron: hasta aquí llegó. Con las enseñanzas del Señor Jesucristo no debemos de meternos, no debemos de cambiarnos. Por más tentador, conveniente o moderno que suenen las ideas que pueden entrar en la iglesia, tal vez surge una idea, una iniciativa para atraer a más gente en este lugar, pero va en contra de la palabra, entonces tenemos que desechar.
Podrá sonar muy bien, podrá sonar tentador, nos podrá convenir, tal vez económicamente para la iglesia que haya más personas, o es un hecho, entre más personas va a haber más ingresos y se puede mejorar la infraestructura de este lugar, se pueden hacer muchas cosas, pero si no es conforme a lo que nos dice la palabra, debemos de desecharlo. No debemos de caer en estos pensamientos, en estas prácticas, no debemos de tolerar nada de eso, hermano, no debemos dejarnos llevar por estas cuestiones. Recordemos que la transformación o renovación de la cual tanto se nos habla en la palabra es conforme a lo que nuestro Dios quiere para su iglesia y para nuestras vidas. Sí tenemos que ir transformándonos, pero todo es conforme a su palabra para agradarle a Dios y no agradar a las demás personas. En la palabra de Dios, en el libro de Romanos 12:2, no lo busque, hermano, le voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces el cambio que debe de sufrir la iglesia con el paso del tiempo, nosotros como personas a lo largo de nuestra vida en fe, todo tiene que ser relacionado o enfocado a conocer la buena voluntad de nuestro Dios y no a nuestros intereses, lo que nos conviene, lo que piensan las demás personas o buscando la aprobación o el agrado de las demás personas. Todo siempre enfocado a nuestro Dios para no perder la esencia que nosotros tenemos como cristianos. ¿Está de acuerdo, hermano? Amén. Amén. Los puritanos, hermano, lucharon en un tiempo de confusión o de mezcolanza. Hubo un tiempo después de Cristo, donde en una región, me parece, en una región griega, donde a Jesucristo ya le ponían las mismas características que a Zeus. Ya no sabían distinguir entre este Dios griego y Jesucristo. Imagínense esa mezcolanza. Que pudieran decir que era lo mismo, que hacían lo mismo, que tenían la misma historia. Estaban tan confundidos en este tiempo que no sabían diferenciar cuál era cuál. Los puritanos estaban luchando por cosas similares. Lucharon para no perder más lo que se había perdido en ese entonces, en el siglo XVI, que era su esencia, la esencia de un cristiano. Es por algo que nosotros también debemos de luchar en la actualidad, hermano, por mantenernos en la esencia, lo que nos está pidiendo Dios, en la identidad que nos da Dios como cristianos. Mantenernos firmes en las creencias y los pensamientos que nuestro Dios nos da. Los puritanos lucharon por esto, para que no hubiera una mezcolanza y no dijeran que todas las religiones llevan a Dios o que cualquier Dios puede ser semejante a Jesús. Eso estaba pasando en ese tiempo. Estaban tan confundidos que creían que cualquier religión, cualquier movimiento, cualquier persona te podía acercar a Dios. Y era uno de los motivos por los cuales estaban luchando. No puede ser que en la actualidad, hermano, nos quieran meter a todos en el mismo frasco. Todas las religiones son iguales, ¿no? Todas las religiones llevan al mismo Dios. Todas las religiones son corruptas. Todas las religiones nada más buscan enriquecer a sus líderes. Y la gente empieza a generalizar de esa manera. Pero ¿de quién depende que eso cambie, hermano? En parte depende de nosotros, del comportamiento. Hay una responsabilidad tremenda cuando tú te atreves a decirle a alguien: soy cristiano, soy seguidor de Cristo, porque entonces la mirada va a ir sobre de ti. Y la imagen que ellos van a tener de un pueblo cristiano va a depender de las conductas que tú vas a tener, de cómo hables, de cómo actúes, de cómo te muevas. Entonces en parte depende de nuestro caminar, de lo que nosotros hagamos día con día. En la farándula, con los famosos, de repente se escucha que ya tal es cristiano. La hermana Yuri, ¿no? El hermano Kalimba. Apenas hace unos meses atrás un reggaetonero muy famoso, Farruko, el hermano Farruko. Apenas no lo voy a quemar, no está. Bueno, que le había gustado mucho una canción cristiana que había hecho este reggaetonero. Pero bueno, a lo que voy con esto, da gusto que personas como ellos reciban la palabra de Dios, que rediman sus vidas como las estaban llevando hasta ese momento. El problema comienza cuando ellos empiezan a tratar de combinar su vida de famosos con la vida cristiana y empiezan a hacer declaraciones y empiezan a hacer una mezcolanza tremenda con lo que ellos, su forma de vivir, su forma de hablar, su forma de expresar, su forma de tratar de agradar a las demás personas, y entonces empiezan a perder la esencia, empiezan a perder la visión. No hay ningún problema con que esas personas acepten a Dios, nos da alegría, pero da miedo cuando empiezan a declarar ciertas cosas, cuando empiezan a combinar todo, cuando empiezan a decir cosas que realmente la palabra no dice.
que nuestro Dios nos ha llevado a eso. Y lo que están tratando de hacer esas personas con esas declaraciones no es agradar a Dios, sino es tratar de agradar a las personas que lo están escuchando, a sus fans, no perder a esos fans. Entonces ellos se preocupan más por esa cuestión, diciendo, soy el mismo, nada más que tengo a Dios. No, pues tu vida tiene que cambiar por completo para poder agradar a Dios, para que puedas comenzar en este camino que has escogido, que has trazado. Entonces, hermano, ¿qué vamos a aprender el día de hoy? Que Dios demanda revolución, y no una revolución armada. No vamos a salir de aquí, hermano, con palos, con machetes. Creo que el bus tiene uno ahí atrás. No vamos a salir de esa manera, pero sí con una revolución de pensamiento, hermano. Pensando siempre que tenemos que agradar a Dios, que tenemos que cambiar nuestra forma de ser para no perder la esencia, la pureza de la cual nos va a hablar este pasaje. Nuestro Dios nos habla de una pureza, y esa no la vamos a perder si nosotros hacemos una revolución en nuestro pensamiento, en nuestro día a día, para mantener la esencia de la iglesia, la esencia como cristianos. Amén, hermano. Ahí en su lugar vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a hacer una oración por la clase del día de hoy. Padre Santo, te entregamos el control en este momento, Señor. Tú eres aquel que nos guía a toda verdad. Espíritu Santo, pedimos que vengas, Padre Santo, y nos guíes y nos muevas, Padre Santo, que podamos entender el mensaje que traes a nuestras vidas, Señor. Nosotros nos abandonamos, Señor, quitamos todo obstáculo, Señor, toda piedra de tropiezo. Nos queremos concentrar, Señor, para poder aprender y conocerte un poco más, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Den un fuerte aplauso a su Dios, hermano. Abra su Biblia en Apocalipsis 3, ya teníamos ahí un separador. Y vamos a darle lectura al mensaje a Sardis, completito lo vamos a leer. Ya lo tiene. Apocalipsis 3, del 1 hasta el 6. Lo leemos alternado, hermano. Yo comienzo y dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. 2. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate, pues, de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. El mensaje a Sardis. Este no es un pasaje, hermano, que desconozcamos. Lo hemos estado viendo desde la lección 44. Ahorita estamos en la lección 52. Son 8 lecciones en las cuales hemos estado viendo este mensaje que Dios trae a esta iglesia, característico de ella, porque sabemos que a cada iglesia le dijo diferentes cosas. Entonces, tiene ciertas características que me gustaría recordar para que podamos entender este mensaje. Y primero, hermano, le dice a esta iglesia, entra de lleno y dice: tú que te dices viva, pero estás muerta. Si nosotros nos ponemos a ojear la Biblia y vemos los mensajes a las otras iglesias, hermano, nos daremos cuenta que resalta alguna cualidad de estas iglesias, algo pequeño que estaban haciendo bien, algo en lo cual estaban perseverando, donde se veía un rayito de luz. Pero aquí entra de lleno y les dice: tú que te dices viva, estás muerta. ¿Y cómo están tus obras también? No son halladas perfectas. Entonces no hay nada que rescatar de principio en ti. Empieza el regaño, ¿no? Entonces esta iglesia vivía de las apariencias, porque esta iglesia se creía viva, se creía avivada. Pero nuestro Dios lo pone en su lugar y le dice: ¿sabes qué? Tú podrás decir que estás viva, que tienes mucha gente, que tienes muchos seguidores, pero realmente no. Nada más son puras apariencias. Te dice que esta iglesia, hermano, era sumamente famosa y conocida por muchas personas. Era una iglesia en la cual se congregaban mucha gente. Era la segunda sinagoga más grande después de la de Jerusalén, fuera de esta tierra de Dios. Vemos que aquí era la segunda iglesia donde las personas llegaban.
esa iglesia clásica de la cual todas las personas escuchaban, no, ya viste cuántas personas se congregan ahí, ya viste el poder económico que tiene esa iglesia. Era ese tipo de iglesia, pero lo que lo caracterizaba era que vivía de las puras apariencias. Era la característica que tenía esta iglesia. Unas semanas atrás, en los temas especiales por México, estuvimos viendo también algunas características de los mexicanos, que no vamos a repetir, pero que sabemos cuáles son esas características en cuanto a comida, en cuanto a características de los mexicanos, que llegamos tarde, bla, bla, bla. Bueno, esta iglesia también tenía esas características, tenía algunas de ellas, y una era que vivía de la imagen y eran muy confiados. 2 veces pudieron conquistar estas tierras otros imperios. ¿Y cómo fue que las conquistaron? Fíjense que ellos se sentían muy seguros porque vivían o estaba su territorio arriba de una montaña. Y entonces desde aquí arriba, por ejemplo, yo puedo ver todo, ¿no? Puedo observar quién está nervioso moviendo su piecito, Gus, ¿no? Puedo ver quién se está comiendo las uñas, puedo ver todo. Ellos vivían en una montaña y desde ahí podían ver si algún ejército se acercaba. Era un lugar, una ciudad de atalayas, porque estaban todo el tiempo viendo y podían ver quién se acercaba para poderlos conquistar. Entonces no era una ciudad fácil de conquistar. Pero entonces, ¿cómo fue que sí pudieron con esta ciudad? A pesar de todos los beneficios que tenían o las oportunidades que tenían para poderse defender. Se dice por ahí extrabíblicamente, en algunos datos históricos, que pudieron conquistar estas tierras por descuidos, por confiados. Porque como ellos se sentían muy seguros que sus tierras eran impenetrables, porque desde ahí podían ver quién los atacaba y todo, se dice que una noche estaba un guardia, me imagino ahí por la muralla, y de repente se recargó en la muralla y se quedó dormido, se le cayó su casco, ya se imaginará, pum, 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 se cayó por la montaña. Se dio cuenta, volteó a ver si nadie lo veía, no, nadie se dio cuenta, ya eran altas horas de la noche, y se dice que entonces bajó este hombre de su posición de atalaya, fue a buscar su casco, lo agarró y volvió a subir. Mientras este hombre hacía esto, se dice que el ejército que los quería conquistar se dio cuenta por dónde salió y por dónde volvió a entrar. Porque las otras ciudades que los querían conquistar estaban todo el tiempo viendo por dónde los vamos a agarrar. ¿Cómo es que vamos a poder entrar a esta ciudad? Y entonces este angelito que estaba dormido, que se le cayó su casco, pues fácilmente les dijo por dónde entrar y por dónde salir. Todo por confiados. Y las 2 veces se dice que fueron por errores similares, errores sumamente tontos, por estar confiados, por confiar en las apariencias de ser un pueblo, un lugar muy fuerte. Fueron conquistados muy tontamente. Entonces estas características eran las que tenía esta iglesia en este tiempo. Aquí, hermano, en esta iglesia se estableció una comunidad judía muy grande y próspera. Actualmente, hermano, no se encuentra ningún cristiano en este lugar, que son las tierras de Turquía. Ningún cristiano se encuentra aquí. Entonces, con mayor razón podemos darnos cuenta que sí vivían de las apariencias, porque las apariencias no duran para siempre, nada más son un momento, y de repente ya llega la verdad. Y actualmente es que no hay ni un solo cristiano. Esta iglesia numerosa, esta iglesia poderosa, no se encuentra en este lugar ya nadie que proclame la palabra de nuestro Dios, ¿no? Qué coraje, ¿no? Tanta riqueza, tanta población, y que ahorita no haya nadie. Que en esta iglesia, hermano, donde recibimos tanta bendición, después de cierto tiempo esté vacía o esté sirviendo para otras cosas, este lugar nos daría suma tristeza, ¿no creen? Imagínese este lugar, una iglesia tan próspera, tan rica, tan bendecida, y que ya no haya nadie ahí. Qué coraje da cuando uno va a comprar verdura, fruta, y por fuera se ve bien bonito, ¿no? Un aguacate, bien caro, por cierto, ¿no? Y uno lo abre y está negro, totalmente negro. Qué coraje da, ¿sí o no? Las apariencias, ¿no? Bueno, no me meto con problemas con el otro ejemplo que se me acaba de ocurrir mejor. Ese lo paso de largo. Con todo esto mencionado, hermano, dígame, ¿era necesario levantar una revolución? ¿Era necesario que alguien levantara la mano y dijera, no estamos haciendo las cosas bien? Tenemos que cambiar lo que estamos haciendo en este momento. Que se levantaran quien pusiera en alto la palabra de nuestro Dios. Así como en la Revolución Mexicana, que alguien se atrevió a levantarse en armas por una revolución, aquí también era necesario que alguien despertara. En la lección pasada también vimos que estaban dormidos. Después de esta revolución por parte de Lutero, y que fue recorriendo todo el mundo, hubo un tiempo donde empezaron a decaer y empezaron a caer en un sueño espiritual. Entonces era necesario avivar.
ya en este punto. Era necesario dejar de dormir unas cachetadas para volver a lo que realmente importaba. Y aquí están los puritanos. Surgieron los puritanos, un grupo opositor a los que estaban ocurriendo en esta iglesia, porque a pesar de todo, Dios les dice que, a pesar de que estaban muertos, a pesar de esas características, Dios les trae un mensaje a estos hombres. Apocalipsis, aquí donde estamos, capítulo 3, versículo del 3 al 4. Yo leo el 3, usted el 4. Dice la palabra de Dios así: acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre de ti. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas. A pesar de las características en contra que tenían, nuestro Dios ve la luz, ve un rayito de luz, ve de dónde poder rescatar a estos hombres. Y es que nosotros estamos con el Dios de la vida. Amén. Se lo repito, estamos con el Dios de la vida. Él nos vino a dar vida a nosotros, hermano. Él viene a dar vida a las iglesias. Una iglesia que no tiene a Dios está muerta. Una iglesia que no tiene al Espíritu Santo está muerto. Sansón era sumamente poderoso y tenía una fama de que podía con cualquiera que se le acercara, pero si no tuvo a Dios, no tuvo el Espíritu Santo, no pudo. Saldré otra vez como siempre salgo y voy a obtener la victoria, pero no tenía a Dios. Entonces, ¿qué pasó? Ya no hubo forma. Ya no hubo forma. Pero nosotros, hermano, estamos con el Dios de la vida, el Dios de la misericordia, hermano. En Efesios 2:1 dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros pecados. Él vino a darnos vida a nosotros, y Él también le estaba dando vida a este lugar, a esta iglesia, en este momento, a estos hombres. También les estaba inyectando de vida, aunque estaban muertos. Pero tenemos al Dios de la vida, aquel que nada es imposible para Él. Nada es imposible. Si nosotros tan solo tenemos fe, si nosotros tan solo nos rendimos delante de Él, Él puede hacer muchas cosas, hermano, porque Él es el Dios también de la misericordia, de la resurrección, también de la misericordia. Ahí sí vamos a Salmos 103:8. Amén. ¿Alguien más ya lo tiene por ahí? Amén. Vamos a darle lectura todos fuertemente a una voz. Y dice Salmos 103:8: misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Nosotros tenemos un umbral de tolerancia, hermano. Nosotros no toleramos mucho ciertas cuestiones que vivimos día a día, ciertas cosas que nos podrán hacer, porque realmente nosotros no conocemos la misericordia. Si acaso conocemos la tolerancia, pero la misericordia real, no la conocemos. La tolerancia sí, pero nuestro Dios sí conoce la misericordia. Y nosotros cuando oramos, por ejemplo, apenas lo que pasó con el temblor, nosotros no podemos orar para reprender a Dios por lo que está haciendo. Nosotros oramos para apelar a su misericordia, porque todo es hecho por Dios. Esto no pasó sin que se diera cuenta. No fue como que Dios se fue a dormir y de repente se movió la tierra. Dios lo permitió, Dios lo mandó. ¿Y qué nos toca a nosotros, hermano? Levantar una oración por su misericordia, pedir por su misericordia. Ten misericordia de los hermanos en Cristo, ten misericordia de las familias, de los niños, de todas estas personas. Y es la labor que nos toca, hermano. Y nuestro Dios es misericordioso para atender a esas oraciones que nosotros hacemos. En la semana, hermano, estaba, ya saben, casi no lo hago, pero en las redes sociales un ratito, y de repente aparece en uno de esos videos, un TikTok de un hermano al cual le hacen preguntas bíblicas, ¿no? Preguntas clásicas que cada uno de repente tiene o surgen, y le preguntaron por qué es que Dios no terminó con el enemigo, con el diablo, una vez que pecó, que trató de parecerse a Dios. ¿Por qué en ese momento no terminó Dios con el diablo? Y él contestaba de esta manera. Voy a decir lo que él contestaba. Y dice que no fue su juicio inmediato sobre el diablo, porque le dio una oportunidad. Solamente lo desterró, pero no lo destrozó, no lo deshizo. Porque nuestro Dios tiene misericordia antes que su juicio. Primero viene la misericordia. Si nuestros padres de repente nos dicen: llevas una, llevas dos, ¿no? Cuando uno está haciendo berrinche, cuando uno se equivoca, tienen ahí tolerancia, misericordia con nosotros. Llevas una, llevas dos, ya la tercera, pues cada uno, ¿no? Chanclazo, cinturonazo, reprensión, ya cada uno sabrá, ¿no? Pero se muestra un poco de misericordia ahí. Entonces, este hombre dice que tuvo misericordia, nada más lo desterró. Pero llegará el tiempo donde vendrá la justicia.
Eso es lo que dice. Y sin clavarnos tanto con el video que le estoy comentando, hermano, sí surgió en mí, hermano, el pensar qué pasaría si Dios a la primera trajera su juicio contra nosotros. Ya conociendo la palabra, no estoy hablando en el tiempo donde no lo conocíamos, ya conociendo su ley, con todo eso, Dios podría actuar. ¿Sabes qué? Fallaste aquí, fallaste acá, ya me habías pedido perdón aquí, así que ahí te va. ¿Qué pasaría? La mayoría de nosotros serviría a Dios por temor. ¿Ya supiste lo que le hizo a Aarón por hacer aquello? No, entonces ese rumor, ese acto que pasó ahí, causaría en nosotros tal vez un temor. No, Dios no se anda con cosas, a la primera ejecuta. Entonces seguiríamos a un Dios por miedo y no por misericordia. Y fíjese que estamos en un tiempo de gracia, de misericordia, donde podemos arrepentirnos, hermano, por las cosas que vivimos, por las cosas con las cuales tropezamos. Entonces Dios resalta su misericordia antes que su juicio. Dios nos abre un periodo en el cual nosotros nos equivocamos, pero también hay forma de que podamos arrepentirnos y volver a buscar su rostro. Esa es la característica que nuestro Dios nos ejemplifica con todo esto. Esta iglesia estaba muerta, esta iglesia no tenía buenas obras, pero hay chance. Todavía hay tiempo de que se pueda arrepentir y que se puedan aferrar a lo que han escuchado y a lo que han aprendido, les dice. Aprovechen eso que ya han escuchado, eso que ya han hecho, para volver a mí. Vamos, hermano, a Génesis 18. Aquí en Génesis 18, con Abraham, tenemos un ejemplo de una oración. Abraham estaba hablando con Dios ante una situación que estaba aconteciendo. Una situación peculiar. Sodoma y Gomorra estaban por ser destruidas. Abraham tenía ahí a un familiar, entonces fue a ver qué podía hacer. Y tratando de apelar a la misericordia de Dios, comienza una oración que, les soy sincero, al principio cuando yo la leí hace tiempo me daba un poco de risa ver cómo Abraham se ponía a negociar con Dios. Era una parte cómica, no sé cómo usted lee la palabra, pero usted va a ver a qué me refiero ahorita que comencemos la lectura. Génesis 18, 23. Y dice: y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Está hablando de esta ciudad de Sodoma y Gomorra, y le está preguntando que si Dios se va a atrever a destruir también al justo, que posiblemente hay en este lugar. Y dice el 24: quizás haya 50 justos en la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lea el 25, hermano, por favor. Lejos de ti hacia de mal, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces fíjese cómo respondió Jehová. Dice: si hallare en Sodoma 50 justos, como tú dices, dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a adorar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Quizás faltare de 50 justos 5. ¿Cuánto es? 50 menos 5. 45. Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad. Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. 29. Y volvió a orarle y dijo: quizás se hallaran allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor. ¿Sí me salté uno, no, verdad? No. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare, quizás se hallare ahí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí a 30. ¿Qué más? Y dijo: he aquí ahora que he emprendido el adorar al Señor, quizás se hallaran allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hallare solamente una vez, quizás se hallare allí 10. Y dice Dios: no la destruiré, respondió, por amor a los 10. Vea la misericordia de nuestro Dios manifestada. Uno podría decir que ahí Abraham estaba regateando con Dios. Bueno, 40, 35, 30, 25 ya. Pero Abraham lo que estaba haciendo era apelar a su misericordia. Dios, por favor, por ellos, por el amor que le tienes a tu creación, ten misericordia, ten misericordia. Y estos puritanos, hermano, estaban orando por esta iglesia. Ten misericordia por nosotros. Sí, estamos muertos. Sí, vivimos de las apariencias. Sí, nos hemos olvidado de tu palabra, pero ten misericordia.
Tú eres bueno, tú eres el Dios que nos puede revivir y nos puede regresar el Espíritu Santo para que nosotros nos podamos levantar. Y nuestro Dios atiende a la oración de todo aquel que lo hace de todo su corazón. Que no solamente es por apariencias, no solamente es por quedar bien con los que están a nuestro lado, sino lo hacen con todo su corazón, hermano. Así es nuestro Dios. Veamos quiénes fueron los valientes de esta época de muerte espiritual. Los puritanos, hermano. Ellos se movían en Inglaterra. ¿Quiénes eran? Hombres que buscaban, como su nombre nos da a entender, purificar la iglesia en las prácticas que se estaban realizando en Inglaterra. Como lo vimos ejemplificado con la Revolución Mexicana, que buscaban cambiar lo que estaba pasando. Así también lo veremos con la Revolución Puritana. Las características que llevaron a estas instancias ya las habíamos hablado con la iglesia, hermano, pero vamos a ver lo que estaba pasando de lleno en Inglaterra. Y para todo esto les tengo un video, hermano, y les pido que pongan atención. Dura nada más 5 minutos y aquí vamos a ver las características de Inglaterra, de la iglesia anglicana. Son palabras que vamos a estar viendo ahí. La iglesia anglicana, los puritanos, y vamos a ver ciertos reyes que estuvieron gobernando sobre Inglaterra, que es importante que sepamos. Entonces ponga atención y ahorita retomamos. Amén. El puritanismo fue un movimiento de reforma dentro del naciente anglicanismo inglés a fines del siglo XVI y cuya influencia se ha extendido hasta nuestros días. Se han escrito cientos de libros que tratan de comprender este movimiento que influyó en personajes tan importantes como Charles Spurgeon o Martin Lloyd-Jones. Pero, ¿cuál es la raíz del puritanismo? Para comprender el origen de este movimiento tenemos que irnos hasta las confusiones amorosas del rey Enrique VIII, de quien tenemos un video que dejaremos en la descripción. En 1534 fue promulgada en Inglaterra un acta de supremacía, convirtiendo al rey en cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Con la anulación de su matrimonio con Catalina de Aragón, el rey Enrique VIII y el Parlamento separaron la Iglesia de Inglaterra de Roma en 1536. En 1547, Eduardo VI, hijo de Enrique VIII, se convirtió en rey, lo que permitió un avance rápido del protestantismo en el país. María Tudor, hija de Enrique VIII y Catalina de Aragón, quien era católica, se convirtió en reina en 1553, luego de la muerte temprana de Eduardo VI. María restauró el catolicismo e intensificó la persecución a los protestantes. Muchos protestantes fueron asesinados y cientos huyeron al continente, donde absorbieron los principios doctrinales de los reformadores europeos. Elizabeth I, otra hija de Enrique VIII, ascendió al trono en 1558, estableciendo el Acuerdo Isabelino, que trataba de mediar entre la influencia católica y el protestantismo. Pero un incidente muy particular sucedió. Entre 1567 y 1568 se produjo una controversia sobre las vestimentas de los clérigos. El motivo de la polémica era si los predicadores tenían que usar los trajes clericales católicos. Esta controversia marcó una creciente impaciencia entre ciertos sectores que argumentaban que la Iglesia de Inglaterra estaba siendo reformada a medias. Estas críticas venían principalmente de grupos calvinistas ingleses, fuertemente influenciados por la reforma en Suiza, que fueron denominados puritanos, ya que querían purificar a la Iglesia de Inglaterra de las influencias católicas. Pero el trato que les dio el establecimiento fue muy hostil. Así que al negarles la oportunidad de reformar la iglesia establecida, el puritanismo recurrió a la predicación, los panfletos y a su importante influencia en los centros educativos como Cambridge u Oxford. Mientras tanto, Elizabeth I murió en 1603 sin dejar heredero y se designó como sucesor a Jacobo I, hijo de María Estuardo, que ya gobernaba en Escocia. Cuando el rey fue coronado, los puritanos, a causa de la presunta formación protestante del rey, tuvieron esperanzas. Así que presentaron una petición en 1603, firmada por cerca de 1000 ministros puritanos, en la que pedían que la iglesia anglicana fuera completamente puritana. Pero el rey estuvo poco dispuesto y la única idea valiosa que aprobó de ellos fue ordenar una nueva traducción de la Biblia, que hoy conocemos como la versión King James. Carlos I Estuardo fue coronado rey en 1625. A través de la iglesia, el rey buscó instituir prácticas ceremoniales consideradas católicas por los puritanos.
Mientras tanto, el puritanismo seguía avanzando. En 1653 las fuerzas parlamentarias derrocaron al rey Carlos I y Oliver Cromwell, que era puritano, asumió el gobierno. Sin embargo, Carlos II subió al trono en 1660 y restauró la Iglesia de Inglaterra e inició una nueva era de persecución contra los puritanos. Como consecuencia del fracaso de un gobierno puritano, muchos de ellos dejaron el país buscando otros lugares con mayor libertad religiosa, como Suiza, Países Bajos, Sudáfrica y principalmente las colonias inglesas en América. Los puritanos hicieron un último intento fallido de asegurar su ideal durante la Revolución Gloriosa, pero la solución religiosa de Inglaterra fue definida en 1689 por la Ley de Tolerancia, que le permitió a los grupos disidentes como el puritanismo seguir funcionando en el país, pero separados de la Iglesia anglicana. La llegada de los puritanos a las colonias inglesas de América fue la oportunidad para establecer el tipo de gobierno que no pudieron establecer en Inglaterra. Allí fundarían la mayor cantidad de comunidades puritanas y vivirían un auténtico auge de sus creencias, formando en buena parte el carácter de lo que sería más tarde los Estados Unidos de América. Muchos hombres de Dios a través de la historia han encontrado en el puritanismo una gran fuente de inspiración y edificación. Una lluvia de ideas, hermano. Bueno, no de ideas, de palabras que hayamos visto aquí en el video. Algo que le haya llamado la atención. Reformar, así palabras. Puritano. ¿Cómo? ¿Persecución? Sí, uní. Anglicana. ¿Algo más? ¿Nada? Perfecto. Bueno, entonces aquí tenemos lo que estaba ocurriendo en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Inglaterra es donde estamos situados, hermano. Inglaterra. Y nos hablaron de varios gobernantes. Unos sí apoyaban a los protestantes, otros no. Moría uno y subía uno que estaba a favor, moría y uno en contra, ¿no? Parecido a qué libro. ¿En qué libro se ve así? En los jueces, ¿no? Que en el libro de los jueces de repente se levantaba un hombre de Dios, pero moría y otra vez volvían a los pecados, a la idolatría, volvían atrás. Y se levantaba otro y volvía a pasar lo mismo. Algo parecido estaba ocurriendo aquí. Subía al poder una persona que apoyaba el movimiento protestante, moría y entonces llegaba otra persona que otra vez regresaba a toda la nación al catolicismo. Y así se la llevaron por mucho tiempo. Por mucho tiempo. Dice, la reina Isabel, que aquí partimos de ahí, fundó la iglesia protestante muy original que fue conocida como la iglesia anglicana, que tenía como mayor propósito unir todas las religiones, unir todos los movimientos. ¿Para qué? Su idea era acabar con las protestas, acabar con los problemas. ¿Qué se le ocurrió a esta mujer? Pues vamos a unirlos a todos, de una vez, vénganse todos, a todos los queremos, a todos los apapachamos. Pero esa fue una solución basada en racionalismo humano, pero no fue consultada por Dios. No iba a agradar a Dios, iba a agradar a las personas. Ven que estamos hablando de las apariencias. Esta mujer con este decreto estaba agradando a las masas, a las personas, pero no estaba agradando a Dios, porque no era lo que Dios quería. Yo les estaba hablando que los puritanos nacieron en un momento de mezcolanza, todos mezclados, todos lo mismo. Y entonces claramente saldrían estos hombres a decir, las cosas no son así, las cosas no deben ser de esta manera. Esta mujer trató de traer paz por medio de mediar con dos corrientes. Las dos corrientes más fuertes eran los católicos y eran los protestantes en Inglaterra. Por tanto, algunos consideraban que una vía media entre la iglesia de la Reforma y la iglesia católica era esta iglesia creciente, la iglesia anglicana, que hasta nuestros tiempos sigue todavía la iglesia anglicana, que aparentemente se dice ser protestante, pero no lo es. Lo que busca nada más es agradar a las masas. Entonces, aquí fue donde surgieron estos hombres, los puritanos, que dijeron, hasta aquí. No vamos a estar soportando estas cuestiones que se están viviendo. Y los puritanos objetaban por lo menos 3 características de la iglesia anglicana. Primero, y que se mencionó aquí en el video, que no estaban soportando, que era su vestimenta. Su vestimenta. No estaban de acuerdo con esta vestimenta, porque estaba totalmente inspirada en lo que ocupaban los católicos. Pero decían, pues vamos a meterlo. Y esto no les gustaba para nada. Decían que estaba esta práctica perpetuada
actuaba en la mente popular. Usted se imagina que de repente llega una persona que comparte la misma fe que nosotros, cristiano, de otra iglesia, llega aquí y aquí nosotros permitimos estas vestimentas. Va a decir, pues, ¿dónde me fui a meter? Me equivoqué de calle, la católica está de aquel lado. No, eran prácticas que estaban basadas en el catolicismo, pero que querían adaptar a esta iglesia, y por eso estaban en contra de esto. Ellos también estaban en contra de arrodillarse en la Santa Cena. Estaban volviendo este momento que nosotros seguimos practicando en algo donde había mucha idolatría. Estaban idolatrando los elementos con los cuales se tomaba la Santa Cena. Nosotros de repente hemos cambiado por una galletita, de repente se ha cambiado por un pan. ¿Sí se ha dado cuenta de ese cambio o no se ha dado cuenta? Sí. De repente tal vez puede ser Boing, de repente tal vez puede ser el juguito Jumex, ¿o qué es? Del Valle, ¿no? De repente cambia. Pero eso no importa, hermano, porque lo que importa es lo que nosotros queremos representar, lo que hizo el Señor Jesús. No idolatramos lo que nos estamos comiendo, sino queremos representar y avivar ese momento tan especial, tan íntimo como iglesia. Ese es el centro. ¿Qué empezaron a hacer estos hombres? A hacer idolatría de todo. Conocemos a los católicos, ¿no? Los conocemos. Sabemos cuáles son sus prácticas, cuál es su esencia. Y esta esencia la estaban transmitiendo aquí en cada parte. Tan sencilla como esto que le estoy mencionando, la Santa Cena. Estaban haciendo de esto un circo total. La señal de la cruz, algo que todos sabemos, ¿no? Nadie de nosotros trae una cruz por ahí, ¿no? La tenemos tatuada en el corazón. Sabemos lo que aconteció en ese día, en ese momento, y lo que vino a representar en nuestras vidas. Pero no es necesario traerlo puesto. No es necesario traerlo, porque entonces nos volvemos a la idolatría que están cometiendo estas personas. Así se intentaba purificar la iglesia con los primeros puritanos, hermano. Entonces, cuando murió esta reina, quien había mantenido un equilibrio religioso, subió al trono Jacobo I. Y fíjese, aquí hay algunas curiosidades con este hombre. ¿Por qué? Porque cuando muere esta reina Isabel, entonces los del pueblo dicen, ¿a quién vamos a traer para que nos gobierne? Y entonces volvieron a ver al país de Escocia. ¿Por qué Escocia? Porque en Escocia todos eran protestantes. Había un rey que apoyaba el movimiento protestante. Entonces dijeron, pues vamos a traerlo para acá. ¿Por qué? Porque nos va a beneficiar a nosotros como protestantes, como cristianos. Vamos a traer a alguien que comparta nuestra ideología. ¿Estamos de acuerdo? Una idea inteligente, ¿no? Está gobernando ese lugar donde todos son protestantes, donde todos son cristianos. Vamos a traerlo para acá para que ahora sí esta nación se pueda levantar y el fuego de Dios empiece a fluir. Pero ¿qué creen? Que él también vivía de las puras apariencias. Porque aunque gobernaba una ciudad llena de protestantes, él tenía ciertas tendencias o características católicas. Entonces él vivía nada más de las apariencias y trató de hacer eso en Inglaterra, de tratar de meter su cuchara ahí también. Y aparentemente soy cristiano, aparentemente soy protestante, pero por debajo del agua empiezo a meter ciertas características que no tienen nada que ver. Investigando un poco más acerca de este hombre, de este rey, fíjese que se dice que a su muerte se encontraron algunas cartas románticas, claramente, unas cartas románticas, pero ya se imaginará hacia quién iban dirigidas, hacia su pareja del mismo sexo. Entonces también ahí vivía de las puras apariencias, porque era aparentemente heterosexual, pero por debajo del agua, pues como que caminaba medio chuequito, como que no era lo que decía ser. Y en estas cartas se ponía romántico, realmente no puse ningún tramo porque estaba fuerte lo que le decía a su pareja, pero decía que no importaba lo que tuviera que hacer con tal de poder estar con esa persona. Y lo decía con una enjundia como ningún enamorado de nosotros lo podría hacer, yo creo que actualmente. Entonces este hombre era pura apariencia y no trajo nada bueno para la iglesia en Inglaterra. Encontré también que actualmente, porque le dije que la iglesia anglicana actualmente sigue en pie, y habla acerca mucho de la homosexualidad. ¿Por qué? Porque la iglesia anglicana, su mayor propósito es agradar a las demás personas. Y como vimos en el versículo primero, nos vamos a ir transformando como iglesia, como cristianos, conforme a la voluntad de Dios. Pero ellos se han ido transformando conforme al mundo. Y han seguido ese paso desde ese tiempo. ¿Y cuáles son las tendencias actuales? A esas tendencias se han adaptado estos hombres y siguen haciendo estas prácticas y se casan entre ellos y permiten ciertas conductas que el mundo permite, que el mundo adopta, y es por eso que ellos siguen muertos, que ellos no dan fruto, hermano. Entonces vamos a regresar a nuestra cita anterior, Apocalipsis, nuestra cita base.
Apocalipsis 3 y vamos a darle lectura únicamente al 4. ¿Ya lo tienen? ¿Puede decir amén? Amén, hermano. Apocalipsis 3, 4 dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son dignos. Porque son dignos. Una persona que no ha manchado su ropa es porque tiene cuidado de ella. No están viendo a una que tenga cuidado con su ropa. Se mancha muy fácil. Pero para no manchar esa ropa, uno tiene que ser cuidadoso. Los puritanos eran sumamente cuidadosos con la forma en la cual se acercaban a Dios. Tenían cuidado no solamente del aspecto, no se guiaban solamente del aspecto, sino también de lo que hablaban, de cómo actuaban, cómo se acercaban a Dios. Todas estas cuestiones, estos hombres las estaban cuidando. Por esto mismo, hermano, vamos a ver sus reales exigencias. ¿Qué exigían los puritanos a la iglesia anglicana y a todo aquel que escuchara su mensaje? En relación a lo litúrgico, a la ceremonia, los puritanos opinaban, como ya lo vimos hace ratito, hermano, la vestimenta clerical que usaban los clérigos al arrodillarse en la Santa Cena y usar mesas en lugar de altares, el uso de la cruz en el culto y a muchas costumbres que les parecían tener una relación con el catolicismo. Rechazaban asimismo toda pompa. O sea, ¿qué quiere decir esto, hermano? No se desvíe. Exhibición o alarde del culto. O sea, porque estos hombres, los de la iglesia anglicana, como eran numerosos, era una iglesia numerosa, entonces les gustaba el alarde de sus cultos, ¿no? Les gustaba hacer exhibición. Ya no parecía culto, sino parecía circo, sino parecía un espectáculo para las personas que venían a recibir la palabra de Dios. Actualmente también hay ciertas iglesias que han desviado el centro de su culto por ofrecer el mayor espectáculo a los hermanos que van. Se ha desviado el tiempo de alabanza y parece más concierto que un momento de adoración, un momento íntimo con nuestro Dios. Eso también sigue pasando. Eso también. Predicaciones que no van enfocadas a Dios, sino van enfocadas hacia las personas, al querer agradar a las personas, y que eso levante el culto, y que eso avive el culto, y que eso avive también el ánimo del predicador que está al frente, olvidando a Dios, olvidando el centro y el mensaje que debe de ser. Eso era lo que estaban exigiendo estos hombres. También, hermano, en relación a lo moral, a las costumbres, incitaban en la necesidad de llevar una vida sobria, según los mandatos bíblicos. Muchos de ellos se oponían al uso de alcohol porque se ocupaba vino para la Santa Cena. Pero ¿qué cree? Que no nada más era una copita como la que nos dan aquí, sino que entonces se la seguían ya después. Entonces los puritanos decían: pues no te controlas. Si fuera tal vez nada más para la Santa Cena, un momento especial, está bien, pero no tenían control. Entonces ellos se oponían claramente a dejar de tener esa costumbre de ocupar el vino, porque ellos se embriagaban con este vino. Entonces ellos rechazaban abiertamente las costumbres licenciosas o atrevidas que había en los teatros, con sus chistes en doble sentido y los deportes en el día domingo. Y entonces estaba un mexicano, un chino, un japonés. ¿Nunca escuchaste? Qué bueno. Y entonces Pepito le dijo imagínese, hermano, en medio del culto de repente se me vino un chiste a la mente en lugar de la revelación de Dios. Y a ver quién se sabe lo mejor. Imagínese el teatro, la pompa, todo esto que se estaba haciendo en estos cultos. Se estaba desviando totalmente. Una cosa es que ataquen al pobre americanista que luego está en esa silla, un chiste chiquito que se le pasa al hermano, pero ya estar hablando meramente de deportes en un tiempo específico para Dios. Los puritanos estaban en contra totalmente del doble sentido que se había metido a la iglesia y del cambiar la palabra de Dios por tiempo de hablar de deportes. Imagínense a lo que había llegado. Vamos a Santiago 3, 10, del 10 al 12. 3, del 10 al 12. Quien lo tenga le da lectura, por favor, a estos versículos. Santiago 3, del 10 al 12. De una misma boca proceden bendiciones y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? ¿Somos o no somos? ¿No? Dice aquí que no puede de una misma boca salir dos cosas: cosas de Dios y cosas del mundo. Tenemos que decirnos qué va a salir de nuestras bocas, qué vamos a predicar, a quién vamos a predicar. No podemos ocupar estos tiempos, estos momentos que son apartados para Dios, para hablar de otra cosa, para desviar totalmente el culto.
los puritanos estaban aferrados a que no podía seguir pasando esto. Ellos eran celosos de la ley, eran celosos de la palabra y sabían que esto no agradaba a Dios en lo absoluto. En ese mismo libro donde estamos, hermanos, Santiago, vamos al 2, capítulo 2. Ese sí lo voy a buscar porque está más largo. Santiago, capítulo 2. Y vamos a darle lectura del 14 al 17. Yo comienzo. Dice el 14: hermanos míos, ¿de qué os aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? 15. Y si un hermano o una hermana está desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, Y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les deis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá: tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe sin mis obras. Ellos tenían, en lo que leímos en Apocalipsis, sus obras eran muertas. Sus obras no eran agradables delante de Dios. No importaba cuánta fe, cuántas personas se reunieran en ese lugar, Dios les está diciendo a ellos que sus obras no sirven absolutamente de nada, que no pueden seguir de esta manera. No hay forma que puedan continuar con esta forma de vivir, con esos mensajes que estaban compartiendo, con esos momentos en los cuales estaban burlando únicamente del culto. Aquí nacen esos puritanos celosos. En relación a la vida espiritual, hermano, ellos insistían en la necesidad de regresar a la pureza de la Biblia. En muchas parroquias establecían lectorías para las predicaciones de los domingos por la tarde. Hicieron mucho uso de las versiones métricas de los salmos y la música acomodada a los mensajes. Le daban mucha importancia, hermano, a la lectura de la Biblia y celebraban cultos en el hogar. En el video que vimos aquí, hermano, vimos que una de sus métodos para contrarrestar lo que estaba pasando en la iglesia anglicana fue predicar, fue difundir el mensaje, y hasta mencionó en 2 universidades. ¿Sí puso atención? No se levantaron en armas, porque recuerden que estamos hablando de una revolución, pero dijimos que también era una revolución de pensamiento, de espíritu. Y entonces estos hombres, los puritanos, no tomaron las armas, sino que vieron la forma de cambiar la situación por medio de predicaciones, por medio de reuniones. Si nosotros, hermano, como iglesia estamos viviendo una dificultad, no vamos a ir a manifestar nuestra inconformidad de manera que no debe de ser, sino esforzándonos más en la palabra, en la lectura y proponiendo cosas que agraden a Dios. Esa es la forma de levantar una iglesia que tal vez está decayendo. Con la palabra, con predicaciones, con reuniones, con salmos, con estas cuestiones, hermano, que van a avivar el fuego que hay dentro de la iglesia. Ese fuego que aún no se ha apagado, aunque ha disminuido, pero puede levantar nuevamente. Eso es lo que estaban haciendo esos hombres. Esa es la lección que traen también estos hombres a nuestras vidas. No es en nuestras fuerzas, es con Dios. Es con Dios y es buscando su palabra. Y ahí va a traer la respuesta a nuestro Dios. Amén. En una palabra, hermano, el puritanismo era un principio de vida más que un movimiento dentro de la iglesia anglicana. Y si vimos también el video, hermano, dice que los puritanos tuvieron un último intento y dice que fue fallido. Fue fallido, pero no se quedaron así, sino que entonces buscaron en dónde sí iban a aceptar este movimiento, en dónde sí se iban a levantar. ¿No? En la palabra de Dios, cuando Jesús manda a los 70, dice que vayan y compartan la palabra, y quien no quiera, y se van a otro lado a compartir la palabra, porque no estamos para convencer a la gente, para predicarle, para decirle lo que Dios trae a sus vidas, pero no para convencerlos. Lucharon, se esforzaron, claro que sí, y es lo que nosotros también tenemos que hacer. Tenemos todos que hacer esta cuestión, pero no estamos para convencer a la gente. Y nuestro Dios nos va a llevar a donde vamos a dar realmente fruto. Y habló de una nación en el continente americano, Estados Unidos, que empezó a fundar sus escuelas, empezó a fundar sus estados. Y todo esto basado en la palabra de Dios. Todo esto basado en los puritanos que tuvieron y tienen un impacto tremendo. Pasen, mis hermanos de alabanza, por favor. Estos puritanos tuvieron un impacto tremendo en el continente americano. Mientras a nosotros nos tocó, ni modo, los españoles y el catolicismo, a Estados Unidos le tocó este movimiento puritano que fue sumamente fuerte. Y gracias a esto se empezaron a fundar escuelas, porque los puritanos priorizaban la educación. Priorizaban la educación porque decían: ¿cómo es que van a leer la Biblia las personas si no saben leer? Si no están documentadas, si no saben qué está pasando. Entonces los puritanos priorizaron la educación y fundaron ciertas escuelas. Harvard es una de ellas.
fundada bajo los principios puritanos, porque los puritanos priorizaban la educación. No estaban en contra de la ciencia, no estaban en contra de todas estas cuestiones educativas, sino estaban a favor, pero todo enfocado a Dios, todo enfocado a lo que nuestro Dios quiere con nosotros. De esta manera nosotros podemos glorificar más a Dios. Cuando nosotros conocemos que no somos el único planeta, que no somos la única galaxia, que no somos los únicos, lo único que Dios creó, que creó el cielo, que creó las estrellas, que creó los animales, que creó todos esos paisajes hermosos. Cuando tú empiezas a conocer todo eso es cuando dices, wow, qué hermoso es nuestro Dios, qué grande es Él. Pero para eso necesitamos el conocimiento. Todas estas ciencias son inspiradas por Dios. Dios ha dado la ciencia, Dios ha dado la medicina, Dios ha dado todas estas cosas para que tú te maravilles en la obra que ha hecho Él. Y los puritanos sabían de qué forma. No se desviaban, por más que ellos tenían el conocimiento, no desviaron su corazón, sino se enfocaron simplemente en agradar a nuestro Dios, hermano. Y comenzamos hablando de muerte, pero ahora estamos hablando de vida, de la vida que vinieron a traer los puritanos a la iglesia. ¿Sí se da cuenta, hermano? Empezamos hablando de que Dios les dijo que no hay obras buenas en ti, no hay nada que yo pueda ver bueno en ti, estás muerto. Pero si tú retienes lo que yo te he dado, la palabra, mi espíritu, tú te podrás levantar, tú podrás seguir adelante, porque Él nos vino a dar vida cuando nosotros andábamos en nuestros deleites. Ponte de pie, hermano. Le voy a leer la última parte de Apocalipsis, de este versículo que fue base para nosotros. El 4 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis, hablando de los puritanos, que no han manchado sus vestiduras y andan conmigo en vestiduras blancas, porque son ¿qué? Porque son dignas. Hermanos, ¿somos dignos de Dios? ¿Somos dignos realmente? Por méritos no somos dignos de nada, pero nuestro Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Por nuestras obras, hermano, no merecemos nada. Ninguno de nosotros merece la misericordia de Dios, pero nuestro Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Nosotros hemos recibido la vida de parte de Dios. Mientras estábamos nosotros en lo que nosotros queríamos, en nuestros deleites, en estas cuestiones, nuestro Dios vino a soplar vida, soplar espíritu. Acuérdate de ese momento, hermano. Acuérdate de tu vida pasada antes de Dios. Queríamos tener plenitud, pero no teníamos plenitud. Queríamos tener paz, pero no teníamos paz. Nuestro Dios nos vino a traer vida. Sabemos que va a seguir actuando de esta manera mientras nosotros guardemos su palabra. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermano. Vamos a cerrar con una oración. Padre Santo, te agradecemos, Señor, por la palabra. Te agradecemos, Señor, por el mensaje. Porque tú nos has incitado, Señor, a permanecer en tu palabra fieles, Señor. A permanecer en esta carrera en la cual tú nos has esforzado, Señor. A permanecer en la vida que tú nos has dado. Gracias, Señor. Y nosotros nos comprometemos a seguir avanzando, Señor, tomados de tu mano, sin desviar nuestro corazón. A glorificarte en todo tiempo, Señor. Que estos mensajes no sean echados a la basura. Que nosotros podamos entender que gracias a la fe que pusiste en esos hombres, al mover que pusiste en esos hombres, nosotros podemos seguir glorificándote a ti, Señor. Y sabemos que también, gracias a lo que hagamos día con día, nosotros en nuestras vidas, en nuestro diario vivir, va a tener un impacto poderoso en nuestras generaciones. Mientras nosotros retengamos tu palabra, mientras nosotros retengamos tu esencia, tu pureza, Señor, nuestras generaciones están aseguradas para ti, Señor. Tu reino, Padre Santo, va a estar lleno de nuestras generaciones, de personas que tienen un celo tremendo por tu palabra, de personas que oran, de personas que predican, de personas que se esfuerzan, Padre Santo, y son celosas por ti, Señor. Nosotros prometemos esforzarnos, Señor, y seguir adelante. Gracias, Padre, por estar en todo tiempo con nosotros. Te damos